Muy buenas chicos, bienvenidos a clase. Hoy lo que vamos a hacer es tratar el tema de los diodos. Y en este primer vídeo será más bien teórico, hablaremos de qué es un diodo, de qué está hecho, cómo funciona y los diferentes modelos que tenemos para aproximarnos a su funcionamiento en un análisis de un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, para ello comenzamos diciendo que es un diodo, y es que un diodo no es más que un componente de un circuito electrónico que está diseñado para dejar circular corriente en un único sentido, ¿de acuerdo? Y nosotros lo vamos a representar de esta manera en los circuitos, con esta forma de flechita, con un stop, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar circular corriente en la dirección que marca la flechita grande, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo conseguimos que el diodo solo deje circular corriente en un sentido? Pues porque dopamos el material, ¿vale? El diodo es un componente que está hecho o bien de silicio o bien de germanio, y que lo que hacemos es, al doparlo, introducimos átomos de otros elementos en el componente de silicio o de germanio, de forma que por un lado nos queda cargado negativamente y por otro nos queda con un polo positivo. De esta manera generamos un cátodo y un ánodo y hacemos que el corriente solo pueda circular en una dirección. O si más no, eso es lo que intentaremos. Ya veremos que hay veces que el diodo se puede romper o puede dejar de funcionar e ir en contra. Además, hay muchos tipos de diodos, por ejemplo el diodo Zener, que pueden tener efectos tanto hacia un sentido como hacia el otro, así que yo de momento en este vídeo me voy a centrar en un diodo clásico, ¿de acuerdo? Que solo deja circular en un sentido y que está hecho habitualmente de silicio, ¿de acuerdo? El de germanio también lo vamos a comentar un poquito por encima para establecer la diferencia principal, pero hablaremos siempre de silicio, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hemos determinado de qué está hecho el diodo y para qué sirve, vamos a analizar un poco sus características dentro del circuito, es decir, sus propiedades a la hora de conducir la electricidad, ¿de acuerdo? Y para ello es conveniente realizar un gráfico de intensidad del corriente y caída de potencial que hay en ese circuito. En este caso, nosotros, si tenemos una caída de potencial 0, la intensidad será 0, es decir, si no hay caída de potencial, el diodo no va a conducir nada. Según aumentemos nuestra caída de potencial, el diodo pues va dejando conducir, ¿de acuerdo? Pero fijaos que de forma muy poco clara o que prácticamente es nula, podemos considerar nula. Y cuando llega a un punto concreto, que es de 0,7 voltios para el silicio, o bien de 0,4 si es un diodo de germanio, ¿de acuerdo? El diodo comienza a conducir de forma exponencial, de forma a lo grande. Ok, de esta manera actúa el diodo, es decir, si hay poco potencial, pues no circula corriente y en el momento en que pasamos un cierto umbral, comenzamos a conducir de forma exponencial. Lo mismo pasa hacia el otro lado, pero todavía más marcado este efecto, ¿vale? De forma que, aunque alarguemos mucho hacia atrás, no conduce el diodo. De esta manera nos mantenemos en una intensidad de corriente prácticamente nula y no circula el corriente en sentido contrario. De todas maneras, llega un punto que es en el menos 6 voltios, en el que esta propiedad, digamos, se rompe o se ve afectada por los choques entre los átomos que dopan el silicio y se produce el efecto contrario, es decir, que empieza a circular el corriente en sentido inverso, que es lo que nosotros no queremos. Este efecto se llama efecto o zona de efecto avalancha. ¿De acuerdo? A grosso modo, lo que intentamos decir con esto es que si la caída de potencial oscila entre valores pequeños, negativos o positivos, el diodo no se activa. Si tenemos un potencial un poco negativo, tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Si tenemos un potencial muy negativo, el diodo deja de funcionar, y si tenemos un potencial mayor a un cierto umbral, comenzamos a circular con normalidad el corriente eléctrico. Vale. Pues aquí os acabo de poner esta gráfica, que ya veis que para interpretar esta gráfica en un circuito eléctrico, esto es casi como misión imposible. Además, los de electrónica pues no nos gustan las curvas y no nos gusta derrapar, así que hemos adaptado este gráfico que veis a 3 modelos, ¿de acuerdo? ¿Cómo son esos 3 modelos? Pues uno en el que asumimos un modelo más ideal, otro que llamaremos modelo de codo, en el que tenemos en cuenta el valor umbral, y otro en el que consideramos no únicamente el valor umbral, sino también una pequeña proporción de voltaje-intensidad, ¿vale? En base a la resistencia del diodo. Comenzamos, pues, hablando del modelo ideal, ¿de acuerdo? Modelo ideal.
Modelo ideal es ese que supone, ¿vale? En todos ellos vamos a suponer que el diodo no se va a romper, no va a producir efecto avalancha, ¿de acuerdo? Vamos a movernos siempre en intervalos dentro de los márgenes y vamos a ver cómo se activa, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los tres modelos, no romperlo. Entonces, si tenemos un voltaje, una caída de potencial negativo, no conduce, y en el momento en que llegamos a una caída de potencial igual a 0, empieza a conducir. Por eso esto es lo que se llamaría un modelo o un diodo ideal. Por ello, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que en el momento en que la intensidad, si la intensidad es igual a 0, el diodo pues está off, ¿vale? Fijaos que la intensidad es igual a 0 cuando el voltaje es menor a 0, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando el voltaje es mayor o igual a 0, de hecho, en esta gráfica veis que nunca llega a ser mayor, que simplemente aunque sea igual a 0, ya comienza a conducir, ¿vale? Entonces, la intensidad es diferente de 0, y entonces decimos que el diodo está on, está circulando corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el modelo de codo. El modelo de codo es uno de los que, al menos a mí me gusta más utilizar, porque no es tan complicado como el modelo de codo y resistencia, que es el siguiente, que asume esta proporcionalidad, pero bueno, al menos tenemos en cuenta el valor umbral, ¿de acuerdo? El modelo de codo es muy similar al ideal, de hecho, la base es la misma, Fijaos que aquí formamos un ángulo de 90, aquí también lo vamos a formar, ¿de acuerdo? Pero tenemos en cuenta que el umbral del voltaje es de 0,7. ¿De acuerdo? En caso de silicio, os digo, si es de germanio, habría que poner 0,4. ¿Eso qué supone? Pues que si el voltaje es menor a 0,7, la intensidad será 0, no circula la corriente, el diodo estará off. En cambio, si el voltaje es mayor o igual a 0,7, la intensidad será diferente de 0, o sea, mayor que a 0, vamos a conducir y estará encendido, ¿de acuerdo? Ahora vamos a borrar esto para dejar espacio para el tercer modelo, que es el tercer modelo, es el que supone un modelo de codo y resistencia. ¿De acuerdo? Y en este modelo lo que tenemos en cuenta es que el diodo pues comienza a actuar también en 0,7, pero no solo eso, sino que además hay una pequeña proyección, ¿de acuerdo? De esta forma, y eso es porque consideramos también el diodo como una resistencia. Ahora explicamos un poquito todo esto de codo, resistencia, ¿no? ¿Cómo se aplica esto a las ecuaciones? Bueno, bien. Vale. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues imaginaos que tenemos un circuito eléctrico, ¿no? Y que tenemos en medio un elemento como es el diodo. Y podemos analizarlo de esos tres modelos. Con el ideal, pues tal cual lo hemos puesto aquí. Si tenemos un diodo en el modelo ideal asume que el diodo está encendido, o sea, que circula corriente, o apagado. Si circula corriente, es decir, si está on, os lo tenéis que imaginar como si el cable estuviera tal cual. En cambio, si está off, os tenéis que imaginar, como ya os he dicho antes, como un interruptor vacío. ¿De acuerdo? Y por tanto, a la hora de hacer cálculos con un diodo en un modelo ideal, pues es que no afecta para nada. Es decir, si está encendido, perfecto, si está apagado, pues no circula corriente y ya está. ¿De acuerdo? Pero no afecta para nada. ¿Cómo sabremos si está apagado? Pues mirando si la caída de potencial en ese tramo del diodo, miraremos si la caída de potencial entre A y B es mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces, a la que sea mayor o igual que 0, ya asumiremos que está encendido. Si es menor que 0, pues estará apagado. Con el modelo de codo pasa una cosa un poquito diferente, sino que consideramos el diodo, ¿de acuerdo? Y entre los puntos A y punto B tiene que haber una caída de potencial mayor o igual a 0,7. ¿Eso qué quiere decir? Que asumimos que el diodo es una pila puesta del revés, digamos. Y para superar esta pila necesitamos, fijaos que la pila más y menos coincide con el sentido de la flecha,
Y esta pila que está al revés, pues para superarla necesito superar esos 0,7 voltios para pasarla sin ningún problema. Así que entre los A y B tiene que haber una diferencia mayor a 0,7. Por otro lado, si entre A y B no hay una diferencia mayor a 0,7, asumimos que el diodo está apagado y por tanto dibujaríamos un hueco. Siempre que esté apagado, el diodo se representa de la misma manera, ya sea en unas condiciones menos estrictas o más estrictas. Y en el último caso, ¿de acuerdo? Bueno, no hemos comentado que se encendía a partir de 0,7, o sea, el escrito es el mismo que aquí. Sin embargo, a la hora de considerar el diodo, tenemos A y B. Vamos a mirar también que hay un margen superior a 0,7 para que esté encendido y vamos a presentarlo como una pila puesta del revés con una resistencia, ¿de acuerdo? Esta resistencia íntegra que asumimos dentro del diodo es la que puede complicarnos mucho los cálculos, ¿de acuerdo? Y veremos cómo se trata. Y si está apagado, pues de nuevo asumimos que es como un interruptor vacío, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos serían los tres modelos de diodos, ¿de acuerdo? El que más me gusta utilizar a mí es el modelo de codo, porque no nos complica tanto los cálculos como un modelo de codo y resistencia, y es más preciso que el modelo ideal. Así que es un poco un punto intermedio. Así que, bueno, en las próximas clases iremos haciendo ejemplos con diferentes circuitos y que contengan diodos de una posición, de otra, más fáciles, más difíciles. Así que estad atentos, suscribiros al canal, dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda y no os perdáis la próxima clase.